¿Cómo están? Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos a esta hora de clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades y recuerden que esta semana, obviamente, ustedes, de acuerdo al nuevo cronograma de actividades, ustedes no tienen tarea, pero sí tienen la obligación de revisar la presente clase en función de los contenidos que se han planificado para la presente semana. Estamos en la Unit 4, estamos en la unidad 4 y estamos dando por finalizado esta unidad con esta clase. Damos por finalizado la unidad número 4. Entonces, al final ya saben de esta unidad, ustedes tienen una evaluación sumativa, la cual es obligación que ustedes deben cumplir, deben dar. Así es que deben rendir, así que por favor sigan revisando, sigan desarrollando todas las actividades, obviamente que están activadas en sus plataformas, en sus aulas virtuales, a fin de que no tengan ninguna dificultad en el momento de desarrollar las actividades correspondientes a toda esta unidad. Iniciamos con el tema de la unidad 4, último tema de la unidad número 4, y vamos a ver las frases básicas en inglés para toda ocasión. Y existe una serie de frases que nosotros tenemos que aprendernos. Igual, obviamente, correlacional a lo que es gramática, este tipo de frases ustedes tienen que memorizarse para poder, obviamente, tener un poco más, un mejor contexto en el momento de desarrollar algún tipo de conversación. Y para ello vamos a ver las siguientes frases. Por ejemplo, la primera dice, thanks so much, que significa muchas gracias. Thanks so much. Es una oración sencilla para agradecer. Puedes agregarle detalles diciendo, por ejemplo, thanks so much for, y obviamente el sujeto o el sustantivo, o el verbo terminado en ing, eso que es un verbo superlativo. Entonces, ahí nosotros podemos, este sería la frase, la fórmula en la cual nosotros podemos utilizar esta frase, thanks so much. Podemos utilizar la frase thanks so much en primera instancia. Podemos agregarle el for y obviamente vamos a agregarle. O bien puede ser un sustantivo o también puede ser un verbo con terminación ing. Cualquiera de las dos determinaciones nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones que utilizan en primera instancia. En la primera un sustantivo y la segunda utiliza un verbo en terminación ing. Por ejemplo, tenemos la primera que dice, thanks so much for the birthday money. Muchas gracias por el dinero del cumpleaños, dice. Thanks so much es la primera frase. For, obviamente, y luego tenemos el sustantivo. Birthday, que es la determinación central de la oración, la que le da sentido. Entonces dice the birthday money. Muchas gracias por el dinero del cumpleaños. Ahora vamos a ver con el verbo con terminación ing. Tenemos la misma frase. Thanks so much for driving me home. Muchas gracias por llevarme a casa. Entonces aquí tenemos driving, es el verbo con terminación ing. Entonces ahí obviamente nosotros en cualquiera de los dos casos, obviamente esta frase nos permite generar un agradecimiento por algún tipo de actividad, por algo que nos hayan facilitado. Entonces, ya sabemos, podemos hacer este tipo de oraciones con un sustantivo o con un verbo con terminación ing. Entonces, ahí tenemos la fórmula y tenemos dos ejemplos para que ustedes puedan identificarlo de mejor manera. La siguiente frase que nosotros podemos utilizar es I really appreciate it. De verdad aprecio, dice. Por ejemplo, cuando alguien, qué sé yo, le está dando algún tipo de consejo, alguna actividad, y nosotros decimos, de verdad aprecio lo que usted está haciendo por mí. Entonces ahí utilizamos I really appreciate it.
que significa, al igual de que la frase anterior, esta sirve para agradecer. Por ejemplo, puedes decir, I really appreciate your help. En realidad aprecio tu ayuda. Entonces, ahí ustedes pueden darle una estructuración dependiendo de la situación en la cual ustedes vayan a desarrollarse. Si lo desean, pueden cambiar la frase tal como la uno y la 2 vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos Thanks so much for cooking dinner. I really appreciate it. Muchas gracias por cocinar la cena. En realidad lo aprecio. Entonces, ahí prácticamente están interactuando tanto I really appreciate y la siguiente I really appreciate con la terminación, obviamente, de agradecimiento. Entonces, ahí ustedes pueden utilizar. La siguiente frase dice, Thanks so much. I really appreciate your cooking dinner. Muchas gracias. En realidad aprecio que cocines la cena. Pues, por ejemplo, dentro de sus oraciones. Obviamente ustedes dentro de diferentes circunstancias, pues ustedes pueden adaptarle a la actividad que ustedes estén desarrollando en determinados momentos. Excuse me es una de las frases más utilizadas dentro del idioma inglés y nos permite determinar, obviamente, o se traduce al español como las frases discúlpame o discúlpeme, dependiendo la afinidad que tengan con la persona. Si es una persona que es bastante amigo, que ustedes tienen confianza, obviamente esa frase se traduce como discúlpame, porque prácticamente le estamos tuteando. Pero si es una persona desconocida, una persona ajena, ustedes pueden utilizar, o se traduce esta frase, excuse me, como discúlpeme. Entonces ahí tenemos el acercamiento o el distanciamiento, dependiendo el nivel de afinidad que tengamos con la persona que estamos desarrollando algún tipo de actividad. Di esta frase cuando quieras pedir permiso para pasar por un lugar o llamar la atención de forma cortés. Por ejemplo, decir, excuse me, sir, your dropper, your wallet. Disculpe, señor, se le cayó la billetera, está indicando. Obviamente, como es un señor ajeno, obviamente aquí, obviamente, la determinación o la traducción es un poco lejana, es un poco formal. La siguiente tiene la misma estructura, dice, excuse me, do you know what time is it? Discúlpeme, ¿sabe qué hora es? Obviamente, cuando nosotros vamos a preguntar en nuestro idioma qué hora es, nosotros siempre le decimos, disculpe, buenos días. Y dices, ¿puede indicarme la hora o sabe qué hora es? Entonces ahí nos contestan, ¿no es cierto? Y obviamente, para rematar, para ser cortés, nosotros decimos thank you. Entonces, gracias, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos dar ya una estructuración un poco más determinante en un diálogo. Estamos con tres frasecitas, nosotros ya estamos interactuando de una forma un poco más estructural. Entonces, excuse me, do you know what time is it? Discúlpeme, ¿sabe qué hora es? Entonces ahí obviamente podemos utilizar ese excuse me para preguntar algún tipo de actividad. I am sorry, lo siento o perdón. Usa esta frase para pedir disculpas, no importa si es algo grave o algo sin importancia. Para agregar más detalles, incluye la palabra for, va ahí obviamente con un complemento. Por ejemplo, tenemos I am sorry for being too late. Siento haber llegado tarde. Entonces ahí I am sorry significa lo siento o perdón. Hasta ahí significa eso. Lo que le vayamos a complementar, por qué razón estamos pidiendo disculpas, obviamente ya depende del caso que ustedes vayan a desarrollar. En este caso yo tengo being too late, por haber llegado tarde. I am sorry for being too so late. Siento haber llegado tarde. O podemos decir la siguiente frase, I am sorry, obviamente I am sorry for, ya saben, hasta ahí significa lo siento o perdón. The miss, I wasn't expecting any young today. Lamento el desorden. No estaba preparada, no estaba esperando a nadie hoy. Entonces eso significa esa frase, la traducción. Pues cualquiera de las dos obviamente pueden utilizar dependiendo las actividades, obviamente en que ustedes vayan a utilizarlo. I am sorry, lo siento o perdón, para pedir disculpas. También puede incluir la palabra really para mostrar que estás muy arrepentido. Esta determinación really obviamente es cuando ustedes, por ejemplo, les regalan algo y realmente se sienten bien avergonzados, ¿no es cierto? Y dicen, uy, realmente lo siento, realmente muchas gracias o lo que vayan a decir. Entonces, ese really le da esa característica más preponderante. I am really sorry I didn't invite you to the party.
Lamento mucho no haberte invitado a la fiesta, dice. Entonces, ahí estamos dando otra determinación. La siguiente frase, what do you think? ¿Qué piensas o qué piensa? Dependiendo el grado de afinidad, puedes hacer esta pregunta para conocer la opinión de otra persona. Por ejemplo, yo digo, voy a pintar mi auto de color negro. ¿Qué piensas? Le estoy preguntando a una persona, a un amigo. Entonces ahí utilizo what do you think? ¿Qué piensas? ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Quedará bien o quedará mal? Entonces vamos a ver. I am not sure if we should paint the room yellow or blue. What do you think? Entonces, y nosotros vamos a indicar qué es lo que vamos nosotros a hacer, qué es lo que nosotros estamos pensando hacer. Y al final le colocamos what do you think. Este what do you think prácticamente más que una pregunta sería una frase exclamativa. Por ejemplo, digo, voy a comprarme una camisa vaquera en color café, por ejemplo. ¿Qué te parece? Entonces otra persona dice sí o no, no te queda y tanta cosa más. Entonces ahí, ¿qué es lo que dice? I am not sure if we should paint the room yellow or blue. What do you mean? No estoy seguro de si deberíamos pintar la habitación de color amarillo o azul, dice. ¿Qué piensas? ¿Cuál de los dos colores será el más recomendado? ¿O cuál te parece mejor? Entonces ahí le está indicando con esta frase, what do you think? ¿Qué piensas o qué piensas? La siguiente, how does that sound? ¿Qué te parece o qué le parece? Igual dependiendo del grado de afinidad. Luego de sugerir la idea, pues esta es concomitante con la frase anterior que acabamos de ver, con esta de aquí, what do you think? Luego de sugerir la idea o un plan, haz la pregunta para saber qué piensan los demás. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que dice? No estoy seguro de si debería pintar la habitación de color amarillo o azul. ¿Qué piensas? La otra persona dice, me parece que debería ser amarillo. Entonces dice, ¿qué te parece o qué le parece? Entonces vamos a ver cómo quedaría. Por ejemplo, tenemos, we could have dinner at 6 and then how the movie. How does that sound? Podemos cenar a las 6 y luego ir al cine, dice. Y al final le ponemos, ¿qué te parece? Si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Esta frase ustedes pueden utilizar, por ejemplo, cuando ustedes están invitando a alguien o cuando ustedes están desarrollando algún tipo de plan. Ahí ustedes dicen, how does that sound? ¿Qué le parece? Entonces aquí dice, we could have dinner at 6 and then go to the movie. How does that sound? Podemos cenar a las 6 y luego ir al cine. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo, sí o no? Yes or no. La siguiente dice, let's hear a band to play music and Brent can photographer at band. How does that sound? Obviamente, siempre ustedes van a ver que al final, siempre de la frase o de lo que ustedes estén preguntando, obviamente siempre va a estar how does sound. How does that sound? Entonces aquí, obviamente, eso significa qué te parece. Entonces, en esta segunda frase dice, contratemos a una banda para tocar música y Brent puede fotografiar el evento. ¿Qué te parece? Entonces ahí están preguntándole sobre esas posibilidades que se pueden dar, sobre esos planes que se pueden desarrollar. Otra de las frases que podemos utilizar, o que obviamente se puede determinar, es la siguiente. Es that sounds great. Eso suena genial. Obviamente cualquiera de las dos frases que hemos visto anteriormente, cualquiera de las dos determinaciones, what do you think? Y obviamente how does that sound? Podemos obviamente dar el siguiente punto de vista con la siguiente frase, que es that sounds great. Eso suena genial. Si eres quien escuche el plan con esta oración, expresa que estás de acuerdo. Puedes reemplazar la palabra great con un sinónimo como some, que obviamente se traduce como increíble. O también pueden utilizar perfect, que es perfecto. O excellent, que es excelente, con cualquiera de estas determinaciones. O también pueden utilizar fantastic, para decir que suena fantástica la idea. Entonces, cualquiera de esas determinaciones pueden utilizar con esa frase, that sounds great, eso suena genial, o that sounds awesome, eso suena increíble. What sound perfect, eso suena perfecto.
That sounds excellent. Eso suena excelente. That sounds fantastic. Eso suena fantástico. Vamos a ver cómo quedaría con oraciones en los siguientes ejemplos. Dice, my mom is baking cookies this afternoon. We could go to my house and add some. How does that sound? Mi mamá dice hornea galletas esta tarde. Podemos ir a mi casa y comer algunas. ¿Qué te parece? Obviamente tenemos al final la frase que habíamos visto. How does that sound? ¿Qué te parece? How does that sound? A lo que le contesta o lo que nosotros podríamos contestar. What sounds fantastic? Suena fantástico. O podemos decir, that sounds awesome. Suena increíble. That sounds perfect. Suena perfecto. Con cualquiera de ellos nosotros podemos determinar, podemos contestar algo que nos parece o que nos agrada, que suena bastante bien. Awesome, increíble, perfect, perfecto, excellent, excelente, fantastic, fantástico. Entonces ahí ustedes tienen ya un poco más de estructura, como ustedes también pueden formular determinadas oraciones, obviamente, o respuestas dentro de determinados estructuras gramaticales. Vamos a ver el siguiente, que es how never mean, o no importa. Entonces aquí, cuando algo no nos sale como nosotros queremos, o tenemos una respuesta de pronto a veces negativa, nosotros podemos utilizar esta frase, oh, never mind, o no importa, no importa. Ya sucedió de esa manera, no importa. Vamos a ver cómo nosotros lo podemos solucionar. Esta es una frase que puedes usar luego de explicar las mismas ideas una y otra vez y no poder darte a entender. Así es como te rindes y cambias de tema. Con esta oración también puedes expresar que algo no tiene importancia. Asegúrate de decirlo de forma positiva y con una sonrisa para no determinar algo o alguna frase en sentido contrario. Obviamente, de lo contrario, darás a entender que estás molesto, que no te gustó la respuesta que recibiste. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí tenemos, are you going to the grocery store today? ¿Vas a ir a la tienda hoy? Le contesta con una negación. No, I am not. But why do you need some time? No, pero ¿por qué? ¿Necesitas algo? Y le contesta, oh, never mind. It's okay. He'll go tomorrow. Oh, no importa. Está bien, iré mañana. Pues ahí ustedes pueden utilizar. Ven, aquí tienen ya una frase más estructural, la cual ustedes también pueden utilizar y que suena bastante bien. Esto en cuanto a las frases más comunes que nosotros hemos podido determinar en la presente clase. Aquí vamos a ver a continuación en un listado en cuanto a las frases más comunes en inglés. Recuerden aquí igual el saludo con el cual estamos presentando es un saludo bastante informal. Dice here, que significa hola, hey, oye, how is going, cómo te va, how are you doing, how are you going, cómo estás. How are things? ¿Cómo están las cosas? Tenemos hearing, yeah, used more in the UK. De acuerdo, o sí, usado más en el Reino Unido, en el inglés británico. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de inglés, así como también tenemos dos tipos de español. Tenemos el español originario, el español europeo, y tenemos el español latino. Lo mismo sucede con el inglés. Hay un inglés británico, obviamente estamos viendo aquí de Reino Unido, y hay un inglés americano que se practica en los Estados Unidos. Así como hay determinadas similitudes, también hay determinadas diferencias que hay que tener mucho cuidado, especialmente ahí en determinadas frases. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros aquí en español, nosotros decimos zapato, pero en el español originario les dicen zapato, le da la Z le da una especie como de D en el momento de pronunciar zapato, entonces cambia, ¿no es cierto? Lo mismo sucede acá con el inglés, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces esta frase dice, Irene, yeah, se usa más en el Reino Unido. Entonces, de acuerdo, sí, dice Irene, yeah.
Pero obviamente este early yeah, obviamente es más utilizado en el inglés británico. Tenemos acá el otro, igual seguimos con el inglés británico. Dice, he made, usually say go to Guy. Dice, hola colega, generalmente dicho a un chico o a una persona que de la misma edad. Ahí se utiliza esa frase. Tenemos WhatsApp common in USA. En cambio, este WhatsApp, obviamente, se utiliza ¿en dónde? Se utiliza en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Común en los Estados Unidos. WhatsApp es una frase exclamativa. Obviamente que, por ejemplo, alguien le dice algo y ustedes le contestan y dice, ¿qué pasa? Entonces ahí obviamente utilizan este WhatsApp. Tenemos Joy from TV's friend often ask. Joy de TV's friend suele preguntarnos. Entonces aquí tenemos otra frase. How are you doing? ¿Qué haces? Tenemos la siguiente frase at the end of the day. Al final del día. Es una de las frases también bastante utilizadas. At the end of the day. Al final del día. Rise the ribbon. Sube el listón. Best of breed, lo mejor de tu raza. Take it the next level, llévalo al siguiente nivel. Down the road, por el camino. No brainer, pan comido. Y obviamente esa frase también utilizamos bastante, no brain. Cuando alguien nos dice, haz algo, le dice, eso es pan comido. Entonces ya saben en inglés dice, no brainer, pan comido. Bait the bullet, morder la bala. Son frases exclamativas que nosotros podemos utilizar. Dice, drastic time call for drastic measures. Tiempos drásticos necesitan medidas drásticas. Una frase que pueden utilizar ustedes. Drastic time call for drastic measure. La siguiente dice, feel a bit under the water. Sentir un poco en el tiempo. Entonces ahí igual otra frase, obviamente exclamativa. Read a between the lines, leer entre líneas. Y obviamente eso también se aplica en determinadas actividades, en determinadas acciones, justamente este tipo de actividades. Read between the lines, leer entre líneas. Bit of more that you can chew. Muerde más de lo que puede masticar. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Es una frase coloquial que también se utiliza. So, bit of more that you can chew. Muerde más de lo que puedes masticar. Curiosity killed the cat. La curiosidad mató al gato. Siempre hemos visto esta frase, ¿no es cierto? Es también bastante determinante. Curiosity killed the cat. La curiosidad mató al gato. Let the cat out of the bag. Deja que el gato fuera de la bolsa. Es una frase también exclamativa. It takes two the tango. Se necesita dos para bailar tango. It takes two to tango. Hit the nail of the head. Darle al clavo en la cabeza. Pues ahí tienen otra frase. Barking up the wrong tree. Ladrando al árbol equivocado. Tenemos otra frase también que es bastante determinante. Continuamos aquí. La siguiente dice, let sleeping dog lie. Deja que los perros durmiendo mientan. Es una frase en la cual obviamente está dirigida cuando a las personas les encanta mentir, y obviamente se dejan fácil identificar cuando están haciéndolo. Entonces dice, deja que los perros durmiendo mientan. La siguiente dice, don't call you kitchen before the eggs have hatched. Dice, no cuente sus pollos antes que los huevos hayan eclosionado o hayan nacido. La siguiente dice, I am planning a surprise holiday for Liam to celebrate for wedding anniversary. Estoy planeando unas vacaciones sorpresa para Liam. Obviamente ese Liam ustedes pueden cambiar si que desean por la persona que ustedes quieran. Celebré nuestro aniversario de bodas. Entonces ahí tienen ustedes esta determinación. Reveal a secret my mistake. Revelé un secreto por error. Dice. Cuando ustedes de pronto les dicen algo y por algún tipo de actividad, obviamente ustedes revelan algún error o algún secreto que les confiaron, pero no fue intencional, sino fue involuntario.
Tenemos la siguiente frase que dice, I know he looks scary, but my dog is really gentle. Sé que da miedo, pero mi perro es muy gentil. Pues, solamente la mirada nada más. You should make a judgment based on appearance. No, no debes emitir juicios basados en apariencia. Y esta es una frase que nosotros debemos utilizar mucho. Y obviamente en inglés, obviamente es bastante importante también determinado. I hope the performance goes well, Adam. Espero que la actuación salga bien, Adam. Dice, I am so glad I ordered an stage large pizza. I called at house. Estoy tan contento de haber pedido una pizza extra grande. Podría comerme un caballo. Ahí es una exclamación bastante determinante, es una exageración, pero a veces se lo expresa de esa manera. Los siguientes son, obviamente, son saludos, greetings. Tenemos good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen, cuando hablamos de señoras y señores, o every yon a todos, cuando estamos diciendo o a un grupo general. Nosotros podemos decir buenos días, señoras y señores, o podemos decir buenos días a todos. Podemos decir buenas tardes, señoras y señores, o podemos decir de forma general buenas tardes a todos. Entonces ahí utilizamos tanto, pueden ser ladies and gentlemen, o puede decir every young de una sola, cualquiera de las dos determinaciones. La siguiente dice of behalf of company, allow me to extend a warm welcome to you. Entonces dice, en nombre de mi compañía, ahí ponen, o de la empresa donde ustedes trabajen, permítanme darles una cálida bienvenida. Es lo que determina cuando ustedes quieren dar la bienvenida o están encargados de dar el recibimiento a un grupo de personas. To add the detail say, para agregar detalles, diga, qué es lo que ustedes tienen que complementar ahí. Obviamente, cuando ustedes, alguna persona, ustedes igual están en un proceso de estructuración de algún evento, alguna cosa, entonces para agregar detalles a algún tipo de actividad, ¿qué es lo que tienen que decir? Thanks so much for the birthday money. Muchas gracias por el dinero del cumpleaños que habíamos visto anteriormente en las frases que habíamos visto en las frases iniciales del proceso de la presente clase. I really appreciate for your help. Realmente aprecio tu ayuda, dice. I really appreciate your help. La otra dice, thanks so much for cooking dinner. I really appreciate it. Muchas gracias por cocinar la cena. Realmente aprecio. Ya sabemos cómo funcionan estas determinaciones que hemos visto en la clase de hoy. Tenemos thanks so much. I really appreciate your cooking dinner. Muchas gracias. Realmente aprecio que hayas cocinado o que hagas la cena. Excuse me, sir, you dropped your wallet. Disculpe, señor, dejó caer su billetera. Excuse me, do you know what time is it? Disculpe, ¿sabe qué hora es? I am sorry. Esto utilizamos mucho. Siempre en inglés utiliza mucho esta frase, I am sorry, que significa lo siento mucho. I sincerely apologize. Mis más sinceras disculpas cuando ustedes de pronto cometieron alguna falta, algún error, algo se les pasó por alto. Ahí ustedes pueden utilizar esta frase. I sincerely apologize, que significa mis más sinceras disculpas. I am terribly sorry. Lo siento muchísimo. I am terribly sorry. Lo siento muchísimo. Sorry about, lo siento por, o sorry for, lo siento o perdóneme por. Cualquiera de estas dos determinaciones significa eso. Obviamente, ahí ustedes están pidiendo, por ejemplo, ustedes pueden decir lo siento por haber llegado tarde o perdóname por haber llegado tarde. Ahí ustedes pueden utilizar la frase sorry about for. La siguiente frase dice sorry to hear about your loss. Lamento mucho su pérdida. Cuando alguien fallece, ahí se utiliza esto. Sorry to hear about your loss. Lamento mucho su pérdida. Please forgive me. Por favor, perdónenme. Y esta obviamente, esta es parte también, esta hora que le veo esta frase, es de una canción de Bryan Adams. Pueden ustedes también, y ahí se utiliza bastante este tipo de frases. Please forgive me. Entonces, por favor, perdóneme. I didn't mean to, no quise, perdón o perdóneme, discúlpeme, perdóneme. Excuse me, disculpe, perdóneme al tropezar con alguien, por ejemplo. You were right, tenías razón. Cuando alguien, por ejemplo, nos advierte de algo y nosotros, sin embargo, desarrollamos algún tipo de actividad,
obviamente, y obviamente esa persona siempre tuvo razón, ahí ustedes pueden utilizar esta frase. You were right, tenías razón, siempre sucedió de esa manera. Y tenemos por último, tenemos I beg your pardon, le pido perdón. Ejemplo, a tropezar con alguien para llamar la atención en un restaurante, por ejemplo. I beg your pardon, significa eso. Pues aquí ustedes tienen una serie de frases que pueden utilizar en cualquier momento de sus actividades. Pueden seguir practicando y ampliando todo el proceso de actividades que ustedes tienen dentro de esta etapa de aprendizaje del idioma inglés. Aquí hemos ido viendo y hemos ido analizando una serie de frases que son importantes para toda ocasión y especialmente cuando estamos desarrollando actividades en lugares públicos donde interactuamos con otras personas. Señores y señores, llegamos a la final, a la parte final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la actividad. Les recuerdo que al finalizar esta actividad, al finalizar este proceso, con esta clase, prácticamente estamos llegando ya al final de esta actividad. Estamos llegando al final de la unidad número 4. Entonces, al final de este proceso, ustedes tienen una evaluación. Sigan revisando todo el material de apoyo, sigan revisando las clases que hemos ido viendo para que ustedes no tengan dificultades al momento de rendir el examen, la evaluación que tienen al final de esta unidad. Señoras y señores, me despido de todos ustedes. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.